Bueno, de acuerdo a lo que veníamos charlando con las chicas y el equipo que organiza esta jornada, esta tarde, era sobre qué podíamos hablar en relación a niñez y la propuesta es más allá de las barreras, porque sabemos que existen, pero la palabra barrera también es así como un impedimento. Por eso está esta otra que se pone más abajo, ¿no? La estrategia para la protección efectiva de los derechos de niñas, niñas y adolescentes. En realidad esto no nos tiene que sonar nada, pero nada nuevo. Eh, el sistema de protección lleva larga data entre nosotros y mucho más desde la convención, pero no empieza con la convención tampoco, ¿no? Si tenemos que sacar cuenta, la convención lleva más de 35 años. Quizás muchos de nosotros tenemos hijos de esa edad y sabemos que hoy son personas adultas eh, y, y- y- y bueno, todo lo que eso implica en la adultez. Son personas que nacieron bajo la convención y hoy seguimos pensando si estos derechos son aplicables, no son aplicables y de qué forma podríamos aplicar. Y eso realmente quienes trabajamos en temática de niñez nos entristece, porque esto no tendría que ser ya materia de discusión, ¿no? Podremos estar hablando de algunas otras transformaciones en esto u otros progresos en derecho, pero no si se aplican o no se aplican, o si deben ser reconocidos o no, o si hay regresiones o no hay regresiones, como las últimas que estamos viendo. Bueno, me permito tener este disparador. Ojalá todos los niños disfrutaran de sus plenos derechos, porque es justicia y no caridad. Y en esto sí me gustaría invitar a que se reflexione desde este punto. No es caridad lo que hacemos en relación a los derechos y la satisfacción de los derechos cuando hablamos de niños, niñas, adolescentes. No son objetos de protección, no son personas que se deben proteger. Lo que se debe garantizar son los derechos que esas personas, de los cuales estas personas son titulares y de los que pueden disfrutar. Y ojalá esto fuese así para todos los niños. Si hoy pensamos en distintas latitudes de este planeta, podremos darnos cuenta que no es así. Eh, hay quienes no tienen agua, hay quienes están en guerra, hay quienes están en situación de movilidad y, y vulneración de derechos, hay quienes tienen trabajo infantil o están sometidos a un trabajo infantil, etcétera. Hoy a nosotros nos va a tocar hablar en relación al acceso a justicia, pero no es el único derecho, hay más. Que hablemos de esto o focalicemos en lo que a nosotros nos toca, que es el niño en el escenario judicial, no quiere decir que desconozcamos aquellos otros de los cuales muchos de estos niños y niñas no disfrutan y en algunos casos hasta son olvidados. ¿Desde dónde partimos como para tener una noción y para saber que no es desde la convención? La convención forma parte, pero no es lo único. Y parece hasta una verdad de perogrullo, ¿no? Este marco normativo, por supuesto que tiene la convención, como les decía ahí, artículo 2, el artículo 1, 2, 4, 5, 12, no lo vamos a repetir, los doy por remil sabidos, pero esto viene de la mano de algo anterior, que es la Convención Americana de Derecho del Hombre, con estos dos artículos, si quiero, puertas de ingreso en las garantías procesales, que es el artículo 8 y 19, ampliamente citados siempre, cuáles son las garantías mínimas procesales para todos los sujetos, esto se replica en el artículo 18 de nuestra Constitución. El artículo 19 habla del niño como sujeto de derechos también, pero a su vez la Convención Americana de Derechos Humanos tampoco es la primera, porque antes teníamos la Declaración de los Derechos Humanos. Esto para saber que sí tenemos un marco conceptual, sí tenemos estas normas o estos puntapiés, y que no hay que cansarse de repetir y decir una y otra vez, no es con el Código Civil y Comercial y a partir del artículo 26 o el 707 los principios procesales y u otros que ustedes quieran citar
depende si es alimentos, adopciones, demás. No, no es eso. Estos textos nos dicen que es desde mucho antes y a su vez es en cualquier materia. Porque también, no sé si a ustedes les pasa, pero es que es como que el artículo 12 o lo que es la audiencia, o no sé cómo le llaman en otras jurisdicciones, nosotros es la audiencia del artículo 12 como una cuestión así de cajón, solamente en el ámbito de familia, como que los otros fueros no lo aplican, penal, ¿para qué decirlo? Estas directrices como que no bajan, no terminan de decantar en otros fueros, y cuando ocurre, sucede o se cruzan cuestiones de derecho civil en temas de niñez, o porque hay un niño involucrado en en algún asunto, algún proceso del foro civil, eh, se incomodan, los colegas de este foro sienten cierta incomodidad en relación bueno, se llama el artículo 12, se convoca el abogado del niño, es obligatorio para mí llamarlos, preguntas que de verdad que nos hacen, no, otros colegas nos hacen a nosotros, y la respuesta es siempre la misma. El artículo 12 no es privativo del juzgado de familia, ni privativo para los asuntos estrictamente, ¿no?, de la 26061, sino que es transversal en todos los asuntos donde se ventilen intereses de los niños. Así como nosotros tenemos esto para América o en los estados de América, Europa también tiene su par, que es la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, esto data del año 2000, donde hay dos artículos casi parecidos a estos otros que tiene la Convención Americana, que es el artículo 24 y el artículo 47. No, tampoco nos vamos a detener, pero es como para que veamos que tanto en este continente como en el continente europeo, solamente para decir un parangón, tenemos textos que garantizan el disfrute pleno de los derechos de las personas menores de edad. A partir de la interpretación de estas normas en las formas que están escritas y en las fórmulas jurídicas que tienen, bastante amplias por cierto, vienen organismos internacionales hablando de este acceso a justicia adaptada. El acceso a justicia como un derecho fundamental, por supuesto, para todas las personas. Ahora, cuando se trata de grupos vulnerables, en este caso los niños, sí hay una adaptación necesaria. No podemos pensar en un sistema en que como que todos somos capaces, todos gozamos de las mismas habilidades o condiciones cognitivas, todos tenemos las mismas capacidades, por ejemplo, de hablar y escuchar. Hay grupos que no tienen nuestra misma lengua, y estoy hablando de la Argentina. El español no es la primera lengua del 100% de la población que habita este país. Eh, Provincias como Chaco, Formosa, limítrofe, la nuestra incluso, tenemos comunidades cuyas lenguas, la originaria y la lengua materna, que así se le llaman, son lenguas de las comunidades originarias, valga la redundancia, perdón, en la que nosotros no tenemos idea ni de cómo se saluda. Ellos aprenden el español como su segunda lengua. Entonces, no dar por supuesto que todo el mundo habla, y cuando habla el español. Son detalles a tener en cuenta porque partir de presupuestos pero tan generalizados nos pueden hacer entrar en un error y excluir quizás a uno de los sujetos que puede estar involucrado en estos procesos, y por lo que tenemos que garantizarles este acceso, pero además adaptarle el acceso, ¿no? ¿Puede estar involucrado en el escenario judicial? Sí, sí, claro. Ahora, ¿qué hago yo para que este niño de esta comunidad originaria, del pueblo que se trate, entienda no solamente las cuestiones de derecho, sino que entienda cómo hablo, cómo escribo y qué quiero decir? Se va a complejizar. Ni decirles si fuese una persona
que no ve, y hasta aquí, no sé, quizá ustedes pueden aportarme otros datos, no encontré, cuanto menos publicada, una sentencia escrita en braille, por ejemplo. No hacerlo para una persona que no ve, pero que sí lee el braille, y de hecho nosotros acá en Tucumán tuvimos hasta colegas ciegos que tenían otros recursos para poder litigar, jamás se les proporcionó un texto escrito en braille. Entonces, pregunto, ¿realmente la justicia, el acceso a justicia para todos? ¿O hay una presunción que todos podemos acceder en las mismas condiciones? Volviendo al tema este de la justicia adaptada, que no es un nombre, que no es algo, por supuesto, que sea de mi autoría, sino que es así como aparecen en algunos textos, las frases se las voy a leer, porque viene acá de las directrices del Consejo de Europa sobre justicia adaptada al niño, y tomamos mucho, de hecho en el juzgado se tomó mucho estas directrices. Refiere que es asegurar que en cualquiera de los procedimientos todos los derechos de los niños y niñas, en particular sus derechos a la información, a la representación, a la participación y a la protección, sean plenamente respetados, otorgando la debida consideración al nivel de madurez y comprensión del niño o la niña afectada y a todas las demás circunstancias del caso. Tremenda fórmula. En esto que les acabo de decir, un niño no oyente no hablante, un niño con hipoacusia, con algún síndrome de cual tengamos que readaptar, hacer ajustes. Esto nos obliga. Esto nos está diciendo, oiga, el que tiene que hacer el esfuerzo no es el niño o la niña, es al contrario. Por otro lado, dice, respetar los derechos de los niños y niñas no deben poner en peligro los derechos de otras personas involucradas en el proceso. Bien, a ver, que un niño aparezca en un proceso judicial no quiere decir que se va a menguar los derechos o va a poner en crisis los derechos de otras personas o involucradas en el proceso, por supuesto. Y acá también viene la pregunta, ¿no? En materias, por ejemplo, como el derecho a comunicación, lo que antes era visita, o en la organización parental, en donde la atención de derecho por lo general está planteada en los progenitores o en los adultos. A veces progenitores y a veces hay algunos otros referentes afectivos, abuelas en las guardas, por diferentes circunstancias. Cuando el niño ingresa al proceso, de acuerdo a su capacidad progresiva, significa poner en peligro algún otro derecho, porque también es, uy, otro abogado más, uy, ahora los defensorías o asesorías de niñez. ¿Por qué deberíamos traer esta opinión del niño y hacer eh, o dar lugar a las pretensiones del niño cuando no tiene claro o puede ser caprichoso? Una serie de prejuicios. Bueno, ahí está la habilidad nuestra como técnicos, ¿no? El niño ingresa, el niño está. Y de hecho, lo que se discute o lo que está en debate realmente son derechos de titularidad del niño o de la niña. Quienes debaten esto son quienes representan o algún otro interés, pero ¿por qué no al menos incomodarse con esta presencia y a ver, ser un poco más creativo y no quedarnos con fórmulas tan rígidas y poder permitirnos pensar esto, de qué manera ingresa, qué es necesario, qué condiciones son las necesarias que debo adecuar o que debo adaptar para que estos derechos en este niño o en esta niña sean garantizados. Yo creo que las barreras empiezan por ahí, no nos vamos a adelantar, pero la primera barrera quizás es el adulto, o la primera barrera podría ser la edad de la persona que está en este escenario. Porque cuando es adulto ni sospechamos, quizás ni nos cuestionamos. Ahora, cuando se trata de niños y más o menos grande, cuando es un niño muy pequeño, ahí es cuando empiezan estos debates
y no sabemos qué hacer con la incomodidad o cuanto menos generan bastantes angustias. A modo de diagnóstico, ¿qué nos dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Fíjense, en el año 2017, hace 6 años, en este maravilloso documento que se llama Hacia la garantía de derechos de niñas, niñas, adolescentes. Recomiendo leerlo porque realmente es exquisito. De hecho, es una guía, lo tengo aquí. Es una guía preciosa, larga, pero cada página merece ser leída porque es de una exquisitez. Las recomendaciones, los diagnósticos y las recomendaciones que tiene. Muchas de ellas muy vigentes aún. Este documento dice, existe una brecha, entiendo que esto persiste, entre el reconocimiento jurídico de los derechos de la niñez en la ley y la realidad en que viven muchísimos niños y niñas. Me parece que esto, sin perjuicio que haya sido diagnosticado en el 2017 al 2024, podemos decir que más de una vez podemos escuchar cómo se declaman derechos, pero a la hora de la verdad, o cuando estos derechos deben ser implementados, garantizados, protegidos, materializados, estamos en otro escenario. Entonces, como ayornarlo al lenguaje, ayornar los textos, pero a la hora de la verdad, esto no ocurre. Y entre el mandato legislativo de creación de estos sistemas de protección nacional, lo nuestro es 26061, y las responsabilidades que esa norma otorga a los estados parte de la convención, con su implementación efectiva y funcionamiento real, también existe una brecha. Entonces, no solamente es legislar o es formar parte de un convenio. Formar parte o ser estado parte conlleva muchísimas responsabilidades. Y desde nuestro rol, desde nuestra función, siendo parte de la convención, siendo jueces parte en lo que a mí me toca, pero ustedes también, o desde el lugar que nos toque como operadores del sistema, siendo partes de esta convención americana, a lo que se suma, se complementa o se integra con la Convención de los Derechos del Niño, es inaceptable no asumir estas responsabilidades o dejar que solo y únicamente uno de los poderes del Estado asuma y los otros hacer caso omiso. En el 2023, hace muy poquito, ha sido publicado en un trabajo de investigación que hace, acá le pongo Ana Alzani Naudi y Nicolás Espejo Yací, que tiene un estudio de investigación en América Latina sobre estudios constitucionales, específicamente en materia de acceso a la justicia. Está publicado también, luego se los comparto si quieren. Hablan de ausencia de espacios físicos adecuados para interactuar con niños, insuficiencia de la especialización en los operadores del sistema, prevalencia de un lenguaje complejo que no permite la comprensión y ausencia de información adecuada a la edad y capacidad progresiva. Este informe tampoco separa por fueros, pero me parece que esto es perfectamente aplicable en nuestro metro cuadrado, en donde los espacios del Poder Judicial, quizás algunos, no sé si muchos o pocos, pero no todo el Poder Judicial tiene espacio adecuado para interactuar con niños. De hecho, en nuestro juzgado, entre todos, somos 16 los que formamos parte de la ordenanza hasta, bueno, y yo, digamos. Perdón que mi hija me está gritando. 2 minutos. Disculpe. Bueno, les decía que esta sala en la que nosotros tuvimos que readecuarla, fue también un esfuerzo con muchísimo gusto, destinamos era como una salita donde estaban los equipos de audio y estas cosas. Entonces corrimos todo y la adecuamos con muebles nuestros, con
con juguetes nuestros, pedimos asesoramiento bueno, a psicólogos e incluso a maestras jardineras para saber qué tipo de elementos debíamos proporcionarles, qué otros elementos no eran los adecuados para interactuar con ellos, pero me refiero, es un esfuerzo que advierto que lo hacen de manera individual, pero no hay como una concientización a nivel institucional que así como se necesitan toda una mecánica para la oralidad de un sistema civil, también se necesita pensar cuáles son las condiciones en estos espacios físicos para recibir a niños y niñas. La insuficiencia de la especialización, sin perjuicio de que nuestro código habla de la especialización preferentemente especializado en aquellos abogados que van a ejercer como abogado del niño, y la especialización del fuero, aún se advierte esta carencia en los operadores del sistema y en el acceso a justicia adaptada. Bueno, lo del lenguaje complejo, venimos en un ejercicio importante, pero todavía están. Y la ausencia de información adecuada, me parece que esto es muy actual. Muchas veces cuando los niños ingresan al escenario, es convocado a una charla, a una audiencia, uno pregunta, indaga un poquito sobre si sabe por qué está ahí, con qué información cuenta. La información a veces es escasa, sesgada, otras veces nula y en algunos casos hasta equivocada. Entonces también me parece que aquí esta barrera, ¿no?, que uno tiene que hacer este esfuerzo y decir, bueno, no, hoy te invitamos para conocerte como consecuencia de, ¿no?, y el contexto en el cual se lo invita. Esto también tiene que ser pensado, cómo informar, cómo notificar. La notificación, a ver, pensando en términos procesales, sabemos que tiene un efecto, sabemos que tiene un propósito, pero cuando tenemos que notificar, informar a una persona menor de edad, usamos los mismos recursos. Y si no lo hacemos, ¿qué se nos ocurre pensar para que esto sea diferente? Bueno, y la información, si me voy un poquito más allá, no es tan solo la que le corresponde en las cuestiones procesales, sino también la información sobre los derechos que pudieran estar debatiéndose sobre esto en el marco del régimen de comunicación. Muchos de los chicos creen que tienen que elegir o que están ahí para ser testigos de situaciones entre sus padres, lo cual los pone en un lugar bastante incómodo porque sienten que el peso de una decisión judicial puede estar en cabeza de ellos, y nada más indigno realmente para cualquier sujeto, cualquiera de nosotros, si nos ponemos a pensar en retrospectiva, qué triste y qué duro hubiese sido sentirnos responsables de alguna situación de nuestros padres y encima que una decisión judicial ponga foco en lo que nosotros decimos y en base a eso se decida lo que se decida. Entonces, esto también es algo que a mí me interpela a pensar permanentemente, ¿no? Cómo llega la información, quién informa, de qué manera informa, lo hacemos nosotros, cuándo va, hasta dónde podemos informar, ¿no? Ese es otro límite. Hay cosas que se puede decir, hay cosas que no nos compete a nosotros. Bueno, estos sí son diagnósticos y que un niño ingrese a este escenario o involucrado ya en un escenario judicial, esto no puede ser desconocido por nosotros, son temas, o al menos aspectos los cuales tenemos que tomar en cuenta para que nuestro trabajo sea serio y a partir de la seriedad de nuestro trabajo realmente concedamos la seriedad que los derechos del niño o que estas otras directrices nos imponen. Visto en esta gráfica existen estas brechas de las que viene hablando
la Comisión Interamericana ya en el año 2017, 6 años después, persisten, no sé si qué tan profundas o no, pero definitivamente no es que han desaparecido. Y en lo que hace al aspecto de este acceso a la justicia, o justicia y niñez y justicia, como quieran llamarlo, me parece que hay acciones puntuales, hay acciones que sí podemos hacer, que hay organismos como la OEA que está trabajando en esto específicamente en participación y que para nosotros puede servirnos de guía, pero también tiene que ser un promotor para que generemos algún movimiento en nuestras prácticas. Recientemente, en diciembre del 2023, la OEA saca esta resolución número 5, en la que, además de enunciar los principios rectores del sistema de protección, que son los que están en la convención, por supuesto, agrega estos 4 últimos que me parecen que interpelan, que son fuertes. Uno habla de la accesibilidad, fíjense, no es el acceso a la justicia. Habla sobre la accesibilidad a la justicia, que es otra cosa. Que esto no de un lenguaje apropiado, un lenguaje pensado sin perjuicio de lo técnico, un lenguaje pensado en nuestro destinatario, en nuestro principal destinatario y lector. Puede haber más de uno, por supuesto, pero diciéndolo, si se quiere vulgarmente, mi destinatario no es la doctora Carolina Duprat, Vicky Pellegrini, para que comenten una sentencia en alguna revista o portal jurídico. También lo pueden leer, por supuesto, pero no es ese mi destinatario. Tenemos que pensar a quién escribimos, a quién va dirigido nuestro mensaje. Insisto, si no pudiera leer ni escribir, es lo mismo. Y si tuviésemos que adaptar el texto de una sentencia en otro tipo de escritura que no es la propia, pero porque mi destinatario necesita que sea así, no estaríamos hablando de un verdadero acceso a la justicia y accesibilidad de la justicia, que no es lo mismo. Para pensar. La intergeneracionalidad, claro que sí. Esto también nos tiene que poner de cara a, en lo que Robert Hart decía en la escalera de la participación, el adulto es el que tiene que ser promotor de la participación de un niño. Para que esa participación sea real y protagónica, como se pretende, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomienda en este texto que acabo de citar y mostrarles, tiene que haber personas adultas generando buenas condiciones para eso, promoviendo el espacio de la participación. Sin esa intergeneracionalidad esto no funciona. La interseccionalidad, claro que sí. Hablar de justicia no es tan solo hablar del Poder Judicial. El Poder Judicial interactúa con otros organismos, con lo cual debemos interactuar y debemos también generar estas condiciones y debemos obligar a otros organismos que adecúen sus prácticas. Y la seguridad personal, por supuesto, para cada niño y niña. Entonces esto me permite afirmar lo siguiente. Entrar en contacto con el sistema judicial no es equivalente a tener acceso a justicia. Pensar en una justicia adaptada, una justicia adecuada para las infancias, porque estamos garantizando este acceso a justicia, entonces sí. Pero que solo se hable del artículo 12 de la Convención o creamos agotada los recursos o garantizado la participación procesal por haber convocado a un niño a una audiencia y queda ahí y hacemos de cuenta que con esto garantizamos o hay satisfacción de derecho, me parece realmente poco serio,
en términos de la ley y en términos de nuestras prácticas. Entonces, estas barreras, si podemos identificarlas en dos grandes grupos, unas son las legales, las que nos toca quizá ahora en un ratito poder conversarlas, porque seguimos en las teorizaciones, ¿no? Y discusiones respecto a si el niño tiene legitimación procesal, si no tiene legitimación procesal, si tiene interés, si qué tipo de intereses tiene, si las representaciones con el asesor o defensor de niñez, si es con el abogado del niño, si tenemos abogado del niño, si tenemos regulación del abogado del niño, y cuando no tenemos regulación del abogado del niño, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, una serie de cosas. ¿Puede el niño venir solo? ¿Puede presentar las pruebas? ¿Podría ser que esté en las etapas de mediación previa obligatoria para aquellas provincias que la tienen? Y si es así, ¿el abogado del niño tendría que estar ahí? O todas estas cuestiones que sinceramente deberíamos dar un punto y final a esto si realmente estuviésemos comprometidos o realmente con la convicción de que estas brechas desaparezcan o minimizarlas. Y después tenemos, por supuesto, determinantes sociales en cualquier punto de este planeta, que es el acceso a una justicia de calidad, con condiciones sanitarias, con niveles educativos, con desigualdades transversales, con peligros ambientales. Nuestro país, por más que nosotros creamos que el acceso a justicia es uno solo y tenemos un solo Código Civil y Comercial que aplica y la 26061, perdón, que aplica, bueno, lo cierto es que no se aplica igual en un lugar que otro, no son las mismas condiciones en un lugar que otro. Entonces, este imaginario de que todo sería maravilloso si aplicáramos de igual manera, pues no, porque no se cuenta con los mismos recursos, porque hay poblaciones, la desigualdad de la población realmente es extrema en algunas regiones. Entonces, ¿qué hacer con eso? Hay barreras geográficas, hace un ratito hablábamos con Carolina y con Vicky, las barreras geográficas que existen para que por ejemplo, en mi juzgado, en donde yo tengo una zona de influencia con comunidades indígenas y población urbana, en los valles calchaquíes, donde el servicio de transporte tiene una frecuencia que no le permite bajar, son 80 kilómetros en montaña, cuando llueve se derrumban, el camino, no hay acceso en los caminos, porque es el único camino para llegar a Tafí del Valle. Si no, el acceso es por Salta. Entonces, pensar en barreras geográficas de estas características, donde no hay ómnibus, donde hay un solo camino, donde puede haber derrumbes, donde si llueve mucho, si llueve poco, o hay los derrumbes propios de la montaña, donde no hay internet, donde no hay antenas. Entonces, pensando solamente en mi jurisdicción, no es lo mismo un niño o la población de Tafí del Valle y toda la zona de los valles calchaquíes que los que están cerca de mi juzgado. No es el mismo acceso, ni la misma accesibilidad. Entonces, sí me obliga a pensar otras cosas. Sí tengo esta incomodidad y como consecuencia de esta incomodidad decir, ¿qué hago con esto? Porque la ley sí nos obliga o sí nos impone o sí nos insta a garantizar estos derechos. Y entonces, acá como esta gráfica, ¿no? ¿Qué hago con este artículo 19 del Pacto de San José, en donde habla que son la máxima satisfacción de las garantías de derechos humanos para todas las personas, incluidos los niños? Hay algunas recomendaciones también de los organismos internacionales, y es esto, ¿no? Entender que la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes como un continuum y no como intervenciones aisladas. Bueno, poníamos el ejemplo del artículo 12. O, por ejemplo, en distintos procesos, alimentos por un lado, régimen de comunicación, las cuestiones donde se discute la organización parental, cuestiones de violencia. Entonces, como en un mismo juzgado, la misma familia con el mismo conflicto, o el conflicto en varios focos, y vamos tomando decisiones como aisladas. Bueno, no. Pensarlo como un continuum, no tan solo por diferentes procesos, sino en el mismo proceso como esta continuidad en la protección de sus derechos.
una adecuación legislativa interna, además del Código Civil y Comercial, los códigos procesales, las acordadas de nuestro Poder Judicial, resoluciones internas en los organismos que trabajemos. Bueno, asegurar que impere el principio de legalidad en lo relativo a esta regulación de disposiciones, adaptar los procedimientos judiciales para que sean ágiles, accesibles, apropiados y comprensibles para estos niños. No, no dice adapte la sentencia. No, es todo el proceso. Es desde que ingresa el proceso o al escenario hasta que concluye. Acá pregunto o acá problematizo lo de las cédulas, un oficio, no sé, viene con abogado del niño, cómo comunicar en lenguaje que este niño pueda conocer todo lo que va ocurriendo, los decretos, o solamente le hablo al abogado del niño, en términos técnicos me refiero. Bueno, a pensar. Esta infancia y la implementación de sus derechos, de quién es el esfuerzo, insisto en esto, insisto en poder invitarlos con esta pregunta, invitarlas con esta pregunta a pensar, porque hasta aquí, en las observaciones que vengo haciendo, solamente de las prácticas de nuestras, digamos, regionales, el esfuerzo por lo general está puesto en cabeza del niño y la niña, ¿no? No tiene información, entonces tiene que hacer el esfuerzo por saber de qué se trata en un solo día, en pretender que sea, no sé si tome decisión, en pretender que hable siquiera, ¿no? Hay veces que hay circunstancias en donde la palabra no circula por muchísimos factores. También puede haber entre esos factores un factor subjetivo, no está listo, no está preparado para hablar, pero porque está atravesando alguna situación angustiante. ¿Quién de nosotros muchas veces nos cuesta poner en palabras lo que sentimos por algún conflicto que nos atraviesa? Imagínense a alguien que nos insista en hablar. Uno que con la adultez adquiere otros recursos, porque quizás tiene herramientas eh, terapéuticas o herramientas de otra índole, pero un niño no. Entonces, obligamos a hablar. ¿Qué interpretación hacemos de algún silencio que pueda venir de ese lado? ¿No? Y hay silencios que gritan cosas. Entonces, bueno sería recordar lo que nos dice el artículo 4 de la Convención y este principio de exigibilidad, que es la obligación del Estado de dar efectividad a todos los derechos reconocidos en la Convención, y para ello deben adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole apropiadas. Esta fórmula de todas las medidas no dice algunas, todas. Tampoco dice que son solo de técnica jurídica y de otra índole. Pensemos en cámara Gesell, ¿no? Siempre debe hablar, y cuando no lo hace, debe ser solo y únicamente el testimonio de ese niño el único elemento de convicción. Bueno, entre las adecuaciones y las adaptaciones forzosas, por supuesto, de las que hablan ya estos documentos que vienen publicándose ya a nivel internacional, hablan de evitar los lenguajes bastante elevados, pero también evitar diseños de carácter infantilizador. Esto me parece importante. O sea, escribamos para nuestros destinatarios, pero tampoco tomemos este otro extremo en donde es esto, ¿no? Este carácter poco serio también. En que los espacios de participación deben ser informados acerca del propósito y el objetivo del mecanismo, decirles para qué estamos, quiénes estamos, qué hacemos, presentarnos, por qué estamos ahí, cuál va a ser el objetivo, porque a partir de la información también desciende la angustia. ¿Cuál va a ser la dinámica de su participación?
eventuales resultados, posibles resultados o no, o darle la posibilidad también de no hacerlo en ese momento de la convocatoria. Quizás necesite pensarlo para venir o necesite tener otra información para poder asistir. Facilitar esto del derecho del niño a ser escuchado. Yo creo que muchas veces, pero esto es una impresión personal, muchas veces cuando tenemos un niño enfrente, una niña enfrente, esto cuando la palabra no circula de la manera que nuestras expectativas como adultos quisiéramos que circule, que el diálogo se produce, nos genera, nos genera emociones que no podemos manejar. Esto lo hablo desde lo personal y porque muchas veces lo hemos conversado con el equipo técnico. Entonces, pretender que diga o insistir en que provocar, digamos, algún diálogo o una situación en donde el otro exprese, cuando hablo del otro, es la persona que tenemos al frente, exprese o diga lo que nosotros queremos escuchar. Y cuando está hablando, cometemos este error de sobrehablar o de sacar conclusiones de las cuales el otro no dijo que fuese así. Entonces también es un ejercicio para quien está escuchando, hacer un ejercicio de actitud de escucha. Cuando hablo de actitud de escucha es estar dispuesto a escuchar y callar, estar dispuesto a no sobrehablar, estar dispuesto a soportar un silencio y soportar la angustia del otro, como por ejemplo no querer darle vaso de agua, pañuelo, caramelo cuando llora o cuando la angustia baja, porque no hay que ahogarlo. Eso habla de la poca gestión de nuestras emociones. Lo que nos provoca esto que un niño o que otra persona llore es habilitar el espacio para que ese silencio ocurra, para que ese llanto ocurra. Con posterioridad a eso, hablar sobre las cuestiones que angustian de este proceso, de lo judicial o del proceso subjetivo. Pero esto es un entrenamiento, indefectiblemente, y para eso también necesitamos contar con otras herramientas, no digo especializarnos, pero sí capacitar. Y de hecho la promoción de ajustes razonables, cuando tenemos niños con discapacidad o integrantes de otras comunidades o en situación de movilidad. Hoy el mundo y la globalización del mundo permiten saber que la movilización humana es tremenda, no tan solo por cuestiones actualmente de guerras en algunos lugares o por situación de contextos políticos en otros, sino por cuestiones de trabajo. Los jóvenes hoy quizás no tengan las mismas proyecciones que generaciones como la mía, en donde, bueno, la idea era poder progresar siempre pensando bueno, en quedarnos en Tucumán, porque estaba mi familia, etcétera, etcétera. Hoy los jóvenes hablan de otras posibilidades como consecuencia de la globalización y qué decirles de la posibilidad de trabajar home office. Entonces viajan, el mundo es su lugar en el mundo, no hay un sitio, y eso trae aparejado que los hijos nazcan en otros lados, los matrimonios, las parejas se formen entre personas de diferentes nacionalidades, donde esta movilidad es mucho más frecuente. Bueno, en esta movilidad pasan cosas, ¿no? Situaciones donde puede fallecer uno u otro, donde las guardas tienen que estar a cargo de abuelos o abuelos referentes afectivos de nuestro país o de otro, y el niño es nacional. Bueno, todos estos ajustes que sinceramente debemos pensarlo en estas condiciones, en estas singularidades cuando de niño y niña se trata. En la clínica, de algunos casos que puedo traer para compartir, para que veamos cómo esto, las barreras y más allá de las barreras, cómo aplicamos, qué aplicamos, y qué más qué más se nos ocurre pensar, porque esto no es que no hay ni recetas mágicas, ni a ver, recetas que uno puede decir, con esto acabamos y damos por cumplido todo. No, no, puede haber más, puede haber mejores, puede haber
otras que en un lugar funcionan, en otro no. La idea es no paralizarnos. La idea es poder ir más allá de estas barreras o estos diagnósticos que presentan estos informes. En este sistema de protección, los objetivos sí son claros, pero también tenemos, para cumplir estos objetivos, y en este proceso, en esta rueda, como está en este gráfico, hay algunos interrogantes, hay algunas incertezas, ignoramos algunas otras cuestiones, están estas barreras, tenemos limitaciones de política institucional, de políticas públicas, bueno, y con todo esto que hacemos. Porque el objetivo del sistema de protección es el ejercicio, disfrute pleno, efectivo y permanente de los derechos reconocidos en la Convención, y dice de todos los derechos, y hay un principio de exigibilidad. ¿Qué recursos, cuanto menos personales, podríamos acudir? Bueno, primero el conocimiento, el compromiso y la convicción. ¿Quiere decir que siempre nos va a ir bien? No, no siempre. Pero de los errores también se aprende. Y aquí traigo algunos, ¿no? Lo estrictamente desenfocado. Fíjense, esto nos ha ocurrido en el juzgado, año 2022. Expediente hace 2 años. Estamos hablando de antes de la convención. En donde se presentan 2 adolescentes cuyos padres tenían un proceso de divorcio con medida de protección recíproca, bastante complejo el tema, y la señora se había ido con los chicos, con estos 2 chicos, y entonces ahora interponen, en esa época, interponen esta medida en el marco de todos aquellos otros focos, y donde ellos decían que querían la exclusión del hogar y la restitución de ellos al domicilio que había compartido con su papá, donde nosotros ya teníamos una medida cautelar de su mamá y ellos en otro lugar, y el papá había quedado en esta casa. Bueno, entonces cuando empezamos esta la conversación, y cuando venían con abogado del niño, en mi provincia no tenemos regulación, no tenemos ley sobre la implementación de la figura del abogado del niño. El abogado del niño es una oficina que está o que esté instrumentada y diagramada dentro de lo que es la estructura del Ministerio Público, del Ministerio de la Defensa, y es el par del asesor de niñez o defensor de niñez. Es su par. Cuestionado por mí en la naturaleza jurídica, pero más allá de eso, yo considero que esto es Ministerio Público y no es abogado del niño en sí como la figura, pero dejando de lado aquella discusión sobre la naturaleza jurídica de esta oficina y de los profesionales que allí actúan, vienen con esto, con esta oficina. Yo les pongo ahí, ¿no? Abogado del Ministerio de la Defensa, porque sostengo que no son abogados del niño, y nos dicen esto. Cuando le preguntamos por qué venían o de qué se trataba, o cuál era la intención, y nos dicen que sí, que es por la demanda que le hice a mi papá para pedir la casa. Es decir, por la petición de la casa. Imagínense la desilusión nuestra, y en lo particular lo que provoca este abuso, digamos, de estrategias procesales, y realmente quitarle seriedad a las cuestiones de niñez, porque ellos venían a ser como la representación de la madre en aquellas otras pretensiones que no habían prosperado por otras condiciones en la que atravesaba este divorcio vincular. Entonces, esta acción que interponen los chicos venía como a suplir y a querer disfrazar aquello otro que había pedido a la madre y no se le había conseguido, o estaba en curso, digamos, para ser analizado, pero el camino no era fácil. Muy bien. Entonces sí me pregunto si en estas cuestiones también
no vale la ética profesional. Cuando esto ocurre con la mala fe, el abuso del derecho, y esto endilgamos a profesionales que ejercen o que patrocinan a personas mayores de edad, ¿por qué no pensar lo mismo? ¿O por qué no poner el foco de idéntica manera a estos profesionales? Es decir, es una falta ética que usted traiga a dos personas menores de edad en representación de aquel adulto cuya pretensión no le fue bien o está siendo bastante dificultosa lo que la madre pretende y ponerlo en cabeza de estos chicos. Les traigo un poquito más de esta acta de audiencia. Queremos un lugar estable, es horrible vivir así con esta intranquilidad, de no sabemos dónde vamos a estar. Había ahí una cuestión de familiares le pedían el lugar, pero bueno, la decisión había sido definitivamente de los adultos, esta decisión de vivir en lugares separados y de esa forma, y los chicos venían a mostrar esta intranquilidad. Entonces sí, acá le dijimos que era una cuestión que se estaba debatiendo, que no era una cuestión que pesara en cabeza de ellos y que mucho menos en el marco de una cuestión de violencia. Quiero dejar aclarado que las cuestiones de violencia económica, las estábamos debatiendo en otro lado. Entonces, esto también componía todo este cuadro o situación de conflictos familiares en donde el abuso sí se veía por parte de uno de ellos y a su vez por parte de profesionales del derecho, perdón, de la oficina de abogado del niño, en donde un poco era como ser cómplices de estos abusos, ¿no? Entonces, nada, les traigo porque hay veces que hay que tomarse un tiempito también y decir qué estamos haciendo, dónde estamos parados. Eh, Otro caso también de nuestros juzgados, estos sujeto-objeto, ¿no? ¿Qué es el niño? ¿Es sujeto o es objeto? Y acá se los muestro porque realmente sorprende. Año 2022 otra vez. Es una abuela que pedía que se cumpla en el marco de una delegación de responsabilidad parental, donde los padres deciden luego, habían hecho un convenio, no estaba homologado, habían hecho un convenio, pero los padres deciden eh, que no iban a hacer esta delegación, aparte ya estaba vencida. La abuela insiste, pero fíjense en los términos en que le exige a estos dos padres, ya la abuela paterna, en que se cumpla aquello que ya había sido vencido para que Irineo, o el nieto, vuelva a Jujuy con ella. Siguiendo expresas instrucciones de mi mandante, vengo a promover formal demanda por cumplimiento de convenio contra la señora tal en domicilio tal. Que en fecha tal suscribimos bueno, esta era una abogada que venía con poder, suscribe entre el hijo y la señora y la esposa la delegación de esta responsabilidad parental, donde la misma hacía entrega del menor del que mi mandante reviste carácter de abuela paterna en virtud de no poder hacerse cargo de la atención del mismo, conforme lo estipulado en dicho instrumento que acompaña esta presentación. El menor debía permanecer a cargo de su abuela paterna durante 6 meses a los efectos de que la misma atendiera pi. Yo le resalto esto y una demanda de la entrega de un auto por una cuestión prendaria o un cobro de cheque es lo mismo. Palabra menor, debía hacer entrega, debía permanecer la abuela. Realmente es tan repugnante leer estas cosas en estos tiempos, que todo aquello que decía los informes sobre estas brechas, juro que es verdad. O sea, esto es fiel reflejo, porque está puesto en cabeza, o está hablando o está escribiendo una colega nuestra. Fíjense la carta de documento que le manda. La que suscribe, tal, le voy a marcar la partecita que a mí me pareció de espanto. Requerirle por medio fehaciente fije día, hora y lugar para hacer efectiva la entrega del menor a mi representada, debiendo efectuar tal comunicación por medio fehaciente en un plazo perentorio de 48 horas desde la recepción de la presente, que deberá dirigirse al domicilio de mi mandante. Estimados colegas, si esto no es un cobro de pesos, no entiendo qué es. Y entonces,
a los ojos y al corazón es como una bomba atómica. O sea, es un montón. Algunas otras prácticas institucionales en la toma de testimonio, ¿no? Hablando de cámaras Gesell, recuerden, hace un ratito les decía qué pretendemos, ¿no? En el año 2023 se destacan dice, distintos aspectos que resultan contrarios a las prácticas en perspectiva de niñez. 2023. Estamos detectando algunas prácticas contrarias. Que bueno, que las detectemos. Ahora no podemos quedarnos con solamente detectarla y no cambiar. Porque los ambientes son muy parecidos a esto. Y por lo general, eh, sigue poniéndose en tela de juicio quien pregunta, quien investiga, ¿no? O sea, la Cámara Gesell tiene un propósito, es saber si el niño y la niña víctimas de abuso están en condiciones de declarar. No es la prueba, porque también por ahí es pensar, ¿qué sentido tiene que un niño declare en Cámara Gesell? Cuando no declara, nos quedamos sin prueba, entonces no hay condena. Y cuando declara, cuando se presente, ¿qué es lo que se está investigando? Hace muy poquito tiempo una psicóloga del equipo con la que trabajamos venía indignada porque en el marco de una cámara Gesell, la fiscal pedía que le pregunte cómo había sido el abuso, de qué manera se había llevado a cabo, y la psicóloga decía, ¿qué aportaría el cómo fue si sabemos que hubo? Por los demás datos que hay en el expediente y otras pruebas genéticas, claramente daba cuenta de este acceso carnal. El tema es, ¿por qué quiere preguntar o a qué suma la investigación cómo fue? ¿Eso no es revictimizar también? Bueno, también les dejo acá este documento donde dice qué finalidad tiene la cámara Gesell y qué es lo que no es una cámara Gesell y pretendemos que sea, ¿no? Porque si genera angustia en el sujeto que está, en ese niño que está ahí, claro que sí. Así como aquellos desenfoques que acabamos de hablar o que acabamos de señalar, también vale la pena hablar de los aciertos. Recientemente una colega de mi provincia, la doctora Karina Lescano de Francesco, dicta esta sentencia en donde, como consecuencia de este principio de exigibilidad, a un niño que estaba hace rato en situación de guarda preadoptiva, eh, los padres habían quedado sin trabajo, como recientemente, no había posibilidad de tener patrocinio letrado, tampoco daba cuenta porque había otras cosas que nos permitían sacar lo que se llama el certificado de pobreza, porque había algunos otros bienes que tenía uno de ellos, pero bueno, había una situación ahí en donde no podían acceder claramente a un abogado pago. Entonces lo que hace la jueza dice, basta, listo, va a la defensoría, porque voy a priorizar la adopción del niño sobre las otras cuestiones que hacen a la falta de acceso de justicia a los padres, a estos guardadores, o a la falta de adecuaciones legislativas o internas, resoluciones acordadas como fuese, en lo que se tienen que elevar los montos para el acceso a la carta de pobreza o al beneficio de litigar sin gasto, como quieran, o cuáles son las condiciones. Pero eso no puede entorpecer o dilatar la situación de adoptabilidad o la declaración de adoptabilidad, perdón, la sentencia sobre la adopción de este niño. Empecé loable lo que ha hecho la colega aquí. El corte de raíz al bullying no es en el foro de familia, es la Corte Suprema la que deja firme una sentencia donde condena por daños y perjuicios, foro civil y comercial, por bullying a personas involucradas en esto, que no es nada fácil. Fíjense, confirma, confirma la sentencia de daño en el año 2024, cuando esto había sucedido entre el año 2009 y 2012, 12 años después. Imagino que la persona víctima del bullying hoy es mayor de edad.
Pero bueno, bienvenido sea, sin perjuicio de ello, bienvenido sea este avance y esta sentencia que tiene la Corte. Hay otro, también en materias de vacantes, en amparos, que se produjo últimamente, con algunas disposiciones en el aspecto educativo y tenía que ver con las cuestiones de todo lo que está pasando, digamos, a nivel políticas educativas y nacionales en materia económica. Entonces, el colegio deja sin vacante, pero tiene que pagar por daños punitivos. Esto ha sido en marzo reciente y habla, ¿no?, sobre el derecho de admisión. Todo bien con el derecho de admisión, pero este niño no era un niño que recién ingresa, sino era una rematriculación, con lo cual, si por las razones que ustedes digan, señor establecimiento, básicamente es esto, no hay problema con los criterios que ustedes tengan para la admisión, pero no era un alumno cualquiera, sí debe haber un daño o al menos un resarcimiento por haberlo dejado sin vacante a este alumno. Muy bien, me parece también algo que hay que destacar. Y tenemos estas otras, como les decía, estas otras barreras, ¿no? Vulnerabilidades sociales, donde el trabajo forzoso, la trata, la explotación, violencia, abuso. Bueno, muchos de nosotros sabremos de lo que se trata todo esto, y les traigo, perdón, esto que hace la justicia de Córdoba es en darle o registrar, proporcionarle un DNI junto con la partida de nacimiento a una niña que había nacido en condiciones de extrema precariedad, en donde era un NN, o sea, no existía, era un invisible en términos de registros identitarios, carecía de documentación, con lo cual esto es inadmisible. Inadmisible porque esto es condición de apátrida, condición de no existir. Esto y decir, no hago caso omiso a todo lo que me dicen los tratados internacionales, era igual. Y bueno, en el año 2017, imagínense, al 2024, lleva 6 años una persona estar al margen de un sistema educativo, al margen de un sistema sanitario, etc. Lo que dice la doctora acá, la jueza dice, visto en la audiencia el dolor de un hombre y una niña, porque este caso lo promovía el padre, quienes a modo de sobrevivientes transitaron todo tipo de desventuras y carencias siendo víctimas de la más absoluta crueldad y desamparo. Tremendo. Esto, de hablar de una justicia empática, una justicia realmente terapéutica, es un lujo y merece ser destacado. En este otro también, donde en materia de adopción, cuando uno de los postulantes no tiene o no cumple con el requisito de la diferencia de edad con la persona adoptada, también acá la pareja, uno de ellos sí cumplía con este requisito, el otro no, pero la persona a adoptar ya era un adolescente, 15 años, fíjense, y ya vivía con ellos, con lo cual era mucho peor volver este proceso atrás como consecuencia de la falta de este requisito. Se flexibiliza, por supuesto, y se lleva adelante esta adopción. Encontramos algunas dificultades, que creo que también ustedes las tienen: niñez y salud mental, tema álgido, por cierto. Les presento acá 2 casos de mi juzgado en los que puedo hablar con conocimiento de causa, las diferentes limitaciones que tenemos aquí, barreras, limitaciones, carencias, etc. Yanela es una niña institucionalizada de larga data, en realidad un grupo de hermanos. Ella forma parte son 4. Algunos ya han egresado como consecuencia de la edad, pero ella todavía está bajo este control de legalidad. Fíjense, año 2020, va y viene de la institución con una mamá que no tiene recursos para poder maternar. Muy bien. Lo que pasa es que Yanela tiene un diagnóstico, una patología. Ella no adhiere al tratamiento médico. La mamá vive en Buenos Aires. Recientemente habló de 2 o 3 años, pero Yanela tiene una historia de institucionalización de muchos más años, donde al principio se hacía cargo la abuela entra en una situación de senilidad importante, después fue una tía, la tía tampoco puede hacerse cargo de ella,
porque Yanela tiene un problema de la salud mental y además está en situación de consumo. El tema es que, ¿qué hacíamos? Porque no había dispositivos, no teníamos personas que puedan hacerse cargo, la institución colapsa, los dispositivos en medidas excepcionales también, el Ejecutivo no podía, el Judicial sin el Ejecutivo no podía, y además salud mental termino con escenas caóticas, y cuando llego caóticas, créanme que es así, porque hubo situación, le lastimó el cuello a otro de los chicos que compartía hogar con ellos, lastimó el cuello porque le ponía navaja, cuchillo y demás a sus compañeros cuando no se medicaba, autolesionada, rompía los vidrios, ha tirado computadoras, bueno, realmente eran desbordes y necesitábamos que interactuar esto, ¿no? Traído de la interseccionalidad, de la intergeneracionalidad, bueno, ¿qué hacíamos o qué hacemos con Yanela? Bueno, ahí fueron reuniones realmente fructíferas, limitados todos, salud por un lado, el ejecutivo, el judicial, los referentes afectivos. Bueno, ¿cómo hacer para que esta niña sospechábamos de alguna red de trata o que intentaba captarla por algunos otros detalles que teníamos en la causa? Entonces, la verdad que se nos complica, ahora tenemos una audiencia, que dice, bueno, ¿y en esto qué hacemos? Una niña que ha puesto en peligro a 3 instituciones ya, eh, donde ha puesto en peligro y atentó contra la vida propia y de otros, y tiene 15 años. Bueno, el 24 tenemos otra reunión con ella, a todo esto, ¿no? Volver en las conversaciones con Yanela, crear las condiciones, cómo hablar en este contexto, y no sabíamos si ella estaba en condiciones subjetivas o no para poder hacerlo, si estaba medicada o no está medicada. No hay instituciones de salud mental para la niñez. Son temas, no traigo soluciones porque esto se está tramitando y consideramos que pronto podría estar en un egreso con la madre, con traslado a Buenos Aires, con una serie de documentaciones y recomendaciones, pero bueno, también es ver cómo se va a generar ese egreso y ese traslado. No tenemos instituciones preparadas para el combo de salud mental y adicción en personas menores de edad. No tenemos para adultos, tampoco tenemos para menores de edad. Y la verdad que es muy, pero muy complejo este tema. Y el caso Caro de la semana pasada, el viernes pasado, es también en el marco de una situación de divorcio bastante compleja, problemática por parte de los padres. Ella forma parte de un grupo de hermanos también. Inicia en enero de este año una medida cautelar en contra de la mamá con quien vive. Concedemos, por supuesto, estas medidas bajo el régimen de protección. El padre pediatra no se puede hacer cargo en esta autopercepción, como digo yo, ¿no? De gente que no estoy preparado para ser padre, no estoy preparado en este momento, porque no estoy bueno, señor, la vida lo pone de cara en otra cosa. Usted da ganas muchas veces de enfrentarlo y de ser más firme, por no ser más grosera en mis expresiones. Pero realmente estas cosas inquietan. Una madre desregulada, desbordada, por diferentes situaciones que venía atravesando en este divorcio. Y Caro, cuando tenemos la audiencia la semana pasada, una de las audiencias, ella se presenta y dice, necesito hablar sí o sí hoy. Bueno, le digo, listo, hablemos hoy. Notamos algunos síntomas, estábamos con el equipo técnico, notamos algún síntoma que en mi percepción, soy abogada, en mi percepción era algo pasa aquí, o por lo gestual, por el comportamiento, por algunas preguntas que estaba haciendo, por algunas intervenciones eh, que daban cuenta que algún movimiento o que algo estaba pasando internamente, que no nos dejó tranquila, por supuesto, y una mamá afuera que la increpaba porque la obligaba a venir a tribunales, generaba otros costos y la hacía responsable
de las consecuencias, digamos, que esta intervención podría tener, y que después no iba a tener para la comida, cosas así, ¿no? Eso ha sido el mediodía, pedimos la intervención, estaba la Defensoría de Niñez, y cuando ellos siguen comunicándose con Caro, nosotros acá tenemos sistema de guardia en familia, no estaba yo la semana pasada, esta semana estoy, entonces mi colega de turno eh, decide hacer una internación involuntaria porque hay un informe del equipo técnico del ministerio en el que dice que había ideación suicida existente, con planeación suicida, son dos términos que tenemos que manejar, y cuando va el equipo interdisciplinario de la corte a la casa de Caros, ya de noche, imagínense ustedes, eso ha sido el jueves entre la tarde y la noche, el equipo de la corte dice no hay riesgo cierto inminente, no hay motivos, no hay criterios de internación, entonces lo caótico que era tener dos informes con dos jueces actuando, con los padres en este escenario, con Caro bajo esta circunstancia, atravesada por un conflicto, eh, con personas adultas que no saben qué hacer con ella. En esto incluyo el Poder Judicial porque era, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Entonces el viernes era el defensor, el psicólogo, perdón, de los equipos de la Corte, de los equipos del Ministerio, y convocamos a la audiencia. Los padres, acá hago un paréntesis, los padres no iban a asistir a la audiencia porque no era el problema de ellos. Bien, entonces convocamos al terapeuta de ella, que gentilmente accedió, a una audiencia espontánea de urgencia para decir, oiga, estamos ante una situación realmente de tal envergadura en la que corremos el riesgo, fin de semana, en donde hay una adolescente con esta ideación suicida. Bueno, el licenciado, el terapeuta dice que no, que, fue larga, les voy a hacer un raconto, este terapeuta dice que no, que realmente hay montajes de mucha angustia y que la adolescente en este conflicto, involucrada en este conflicto donde ella tiene que proteger al padre, proteger a la madre, ¿no? En estos imaginarios y en el lugar que ella queda, o que los niños quedan ante el conflicto de los adultos, era un acting out, le pongo ahí entre comillas, como mecanismo para expresar angustias y ansiedades, y era la forma de aparecer en estos escenarios o que alguien pose su mirada o que pueda verla a ella de alguna otra forma. Lo cierto es que el peso de esta ansiedad es mayor que el mal que la provoca, ¿no? Con esto no minimizo lo que significan estas enfermedades mentales o estas situaciones de la salud mental. Sino es el peso que eso tiene, el peso en Carolina, el peso que esto significaba para el Poder Judicial y todos temerosos de que pasara algo y la responsabilidad iba a ser de quién, que un equipo decía una cosa, otro del equipo de la Corte decía otra cosa, el terapeuta por su lado con estas observaciones, en fin, no son, no son cosas sencillas. Entonces, 35 años de la Convención, 19 años de la 26061, y aquí sí vamos cerrando, es decir, ¿qué podemos transformar o cómo podemos transformar nuestro sistema judicial para que realmente comprenda las necesidades de niños y niños que busca proteger? Ante la evidencia de las barreras, ¿qué medidas concretas podemos tomar desde nuestro rol y función para garantizar que todos los niños tengan igual acceso a la protección de sus derechos? Me resisto a pensar que siempre tiene que ser pensado por la Corte, pensado por el Ejecutivo, pensado por el Legislativo. A ver, cada uno de nosotros podemos decir, por pequeñas adecuaciones o mínimas que sean, ya es algo, ya simboliza algo, significa algo y puede ser un elemento transformador para alguien. Estamos preparados como profesionales, operadores del sistema de protección que interactúan con niños en este sistema judicial para implementar cambios y asegurar que se respeten estos y prioricen estos derechos. ¿Qué estrategias específicas podemos desarrollar para mejorar la cooperación interinstitucional en la protección de los derechos del niño? Como decía este gran mago, no son las habilidades las que demuestran lo que somos, sino nuestras acciones. Y en este gran mago también, no es de él, lo digo, pienso yo, no es magia, son acciones y decisiones. Muchísimas gracias.
Bravo, bravo. Muchísimas gracias, Mariana. Maravilloso, qué orgullo tenerte como jueza, pero qué difícil tu tarea. Contábamos, con Vicky comentábamos esto, qué gran responsabilidad, ¿eh? Pero bueno, una maravilla. Gracias por compartir con nosotros Gracias. tu experiencia y bueno, sabemos que todo lo que decís lo aplicás personalmente. En el caso justo de Sí, sí, Juli, las preguntas ella se también me fue. las hago yo, ¿no? Sí, Por sí, ahí las tiro acá, pero son preguntas que también me hago yo, ¿no? O sea, claro. no es tan solo como una cuestión meramente teórica, créeme, son cosas que, bueno, que hago, cómo hago, lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? En el caso de Caro y Janela son la cocina la cocina del caso, ¿no? ¿Qué hacer? Todos teníamos miedo, es más, decirle a evidenciar nuestros temores. A ver, por qué no decir, che, los jueces no sabemos qué hacer? ¿Por qué no mostrarnos vulnerables en Tal este cual. sentido? No tengo herramientas, no sé qué hacer, tengo temor a que si tomo una decisión, tomo otra decisión. ¿Me puede guiar, me puede señalar? Quizás nos equivoquemos, no es la idea. Sí, Pero también es esto, ¿no? No creer que porque determinado rol y función es omnipotente, omnipresente, tiene la solución. No. Existe desorientación, existe incerteza. Somos tan humanos, sí, desconocemos. No conozco en materia de salud mental, ¿no? No conozco, no sé. Esto era acudir a los que saben, traer otras voces, ¿no? También asumir que no todos sabemos, que no todo podemos. Y quizás la solución que era del viernes no será la del lunes, pero estar atenta también, y estar atento todos, el sistema, a lo que pasa en este Caro simboliza la niñez. sí, tal cual. Lamentamos tanto que no estén nuestros jueces acá escuchándote y también los integrantes del Poder Judicial, los demás operadores, pero viste que a veces pasa que es difícil que muevan, es difícil, pero bueno, nosotros somos afortunados de haberte escuchado. Muchísimas gracias por tu Gracias. generosidad, por esta charla y seguramente te vamos a convocar en otra oportunidad. Con mucho Muchísimas gusto. gracias, Mariana, que termines re Tengan lindo el una hermosa día tarde. y gracias a todas. Gracias, que Chao, tengan querida, lindo. gracias. Buen fin de Nos semana. vemos.